tienes un sueño, haz que pase. Cuando leí esta frase por primera vez, sentí una resonancia magnética que recorría todo mi cuerpo como una sacudida eléctrica de 1000 voltios. Principalmente porque aquí tengo una frase que dice, haz que pase. Eso es como definiría al nuevo invitado que hoy tenemos en Disrupt Everything Podcast Series. En estos episodios de reinvención personal y profesional, de disrupción, de adaptarnos a algo que es el nuevo estándar de esta economía, la incertidumbre, la disrupción, el desconcierto, el caos. No caos visto como algo negativo, sino el caos es necesario para que exista la creación. La creación es necesaria para que exista el caos. Nada es construido hasta que algo es destruido. Creo, y en estos episodios que diseccionamos, deconstruimos y desgranamos a disruptores internacionales de todo tipo, desde grandes empresarios hasta atletas, artistas y de todo tipo ha pasado por aquí, escritores, filósofos. Hoy tenemos y vamos a diseccionar y deconstruir a un guerrero de luz, de alto rendimiento, absolutamente. Alguien que a día de hoy sigue traspasando límites, trascendiendo barreras y haciendo honor a lo que al síntoma de una revolución, a lo que destroza lo perfecto y habilita lo imposible. Una persona, un disruptor que muestra que en la práctica es posible lo que en la teoría la mayoría creen que es imposible. Hoy, en Disrupt Everything Podcast Series, conmigo, con Isra García y contigo, tenemos a Michael Melamed. Michael, bienvenido. Bueno, imagínate tú. Cuando le dan la bienvenida a uno a su casa, ¿cómo hace, no? Porque así me siento yo contigo, en casa, ¿ah? Increíble, la verdad que nos sentimos así desde que nos conocimos, así que la verdad Bello. sí, así que bueno, me siento muy fascinado y destinado a estar acá. Gracias por participar, por honrarnos con tu talento, con tu presencia, con tu don. Y vamos a mancharnos las manos y vamos a hacer que pase. Claro que sí. Vamos a ello. Vamos con la intro y pasamos a la entrevista. Extraordinario e inspirador. Venezolano, además. Michael nació con distrofia muscular severa, pero a base de tenacidad y coraje ha completado algunos de los principales maratones del mundo. Michael es mentor empresarial, asesor corporativo, conferencista en DAR, desarrollo de alto rendimiento, y transformador de imposibles. Michael ha trabajado como conferencista, facilitador y tallerista durante más de 10 años, mucho más de 10 años, y ha colaborado con organizaciones en Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos. Él es cofundador de DAR, de alto rendimiento, en la cual trabaja junto a otros miembros de su equipo como facilitador, creativo, consultor y asesor. Además de aplicar la optimización humana en gestión de equipos y empresas. Michael estudió economía y psicología, si no me equivoco, en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, en Venezuela. Y después de una estadía en Londres, decidió adentrarse en el mundo del desarrollo humano, del desarrollo del potencial humano, lo que le llevó también a formarse en terapia Gestalt. En 2012 fue nombrado
seleccionado por el Foro Mundial como uno de los 100 Young Global Leaders, como uno de los 100 líderes más jóvenes del mundo. Michael es especialista en encontrar la motivación a través de armonizar y vincular objetivos de organizaciones con necesidades y pasiones de sus miembros. Además, si esto no fuera poco, Michael ha completado, como decía, los principales maratones del mundo: Nueva York, Berlín, Chicago, Tokio y Boston. Su propósito de vida, y esto resonó fuertemente cuando me documentaba un poco para poder presentar cómo es debido a Michael, es ayudar a los demás a ser mejores de lo que creen que pueden ser a través del descubrimiento de su verdadero potencial humano, completamente ilimitado, para ponerlo en práctica. Leí algo en Twitter: no importando la circunstancia actual, es decir, el momento que vivimos hoy, recuerda siempre que la vida es muy bonita, como para no perdérsela. De eso busquemos las evidencias. 100% allí están. Y decía Michael: es mi aspiración para ti porque lo mereces. Este es Michael Melamed en Disrupt Everything Podcast Series. Michael, de nuevo, y ahora más oficialmente, y como te mereces, más bienvenido todavía a esta que es tu casa. Feliz de estar acá contigo, Isa, feliz de compartir con tu audiencia y feliz de estar en este mundo caótico que me fascina. Siempre digo que ejercer el caos es prevenir la crisis. Entonces, yo estoy aquí, pues, dispuesto a divertirme en este caos maravilloso. Michael, mi primera pregunta, después de... y es algo que me causa mucha curiosidad, por eso me gusta mucho leer y documentarme, aunque bueno, contigo, que te conozco un poco más, lo tengo algo más fácil. Pero mi primera pregunta, para empezar y romper el hielo en este podcast y vídeo, es si ahora coges toda tu vida con lo que sabes. ¿Qué edad tienes ahora mismo? Acabo de cumplir 46 años. Si ahora 46. coges toda tu vida a los 46 años y la pones en una línea del tiempo para rescatar los hitos que más han marcado la diferencia y lo que te has llevado de ellos, ¿cuáles serían esos hitos estelares en estos 46 años? Mira, sería muy fácil decir, los hitos más concurridos por la gente, los más conocidos. Sería como, de hecho, hay un gran maestro que acaba de morir, por cierto, víctima de coronavirus y todo este tema, o sea, terrible. Él me dijo, cuando me conoció, me dijo: te van a conocer por tres cosas en la vida. Acababa yo de terminar el maratón de Nueva York, me dicen: ya hay una, ahora escoge cuáles van a ser las próximas dos, porque te quedan dos. Entonces, la verdad que una cosa es por las cuales nos conocen y otra cosa es por las cuales nos reconocemos a nosotros mismos. Esa es, qué bueno. Y yo creo que ah, cuando, cuando salí de primaria, de primaria, de sexto grado de primaria, tenía 12 años y yo dije: "Ah, aquí se me rompió la inocencia. Aquí se me quebró el mundo, la burbuja". Y ahí dije: chao, vamos al caos. Aquí yo sabía que venía algo para lo cual ni siquiera yo estaba preparado. Yo creo que lo segundo pudiera ser justamente cuando me lanzaron en una bajada con unos patines en línea, que justamente fue el momento en el cual recuperé mi cuerpo, porque tenía como 10 años negándolo, porque pues me habían dicho que
no importa lo que yo hiciera, no iba a ser normal y pues como la normalidad era la tierra prometida, pues, pues para mí era una negación completa. ¿Para qué voy a hacer algo si no voy a lograr ser normal? Ese día me lanzaron por una bajada en patines en línea y a pesar de que me di todos los golpes que pude, no vi ningún golpe, pero recuperé la sensación de adrenalina en el cuerpo y sentí vida y logré ubicar el cuerpo como uno de los indicadores de gestión humana más importantes que puede haber y la paradoja, mi gran paradoja de vida, ¿no? Pues justamente mi debilidad era en el cuerpo y ayer escuchaba a Marie Curie decir que justamente aquello que en lo que te hace débil es lo que te hace más fuerte, ¿no? En lo que eres débil es lo que te hace más fuerte. Y entonces justamente esa era la paradoja. Y lo tercero, pues cuando muere mi padre, pues, o sea, yo tengo, yo podría decir que yo tengo 5 años en pandemia, yo tengo 5 años en este mundo de incertidumbre. Para mí, fue hace 5 años o más de 5 años, pues, cuando muere mi padre, me quiebra el mundo, se me vuelve a quebrar el mundo y, y es como si tuviera que nacer de nuevo, pariéndome a mí mismo, pariéndome a mí mismo. Entonces serían como los 3 hitos, ¿verdad? Aunque no sé si serían 6, pero bueno, ahí ahí te Que cuando te vuelves a... ¿Cómo te reconstruyes cuando se te quiebra el cuerpo y te tienes que parir a ti mismo? O sea, bueno, porque cuando pares, ¿no? Viene la comadrona, rompes aguas, hay un set quirúrgico. ¿Qué utilizas tú después de quebrado para parirte y reconstruirte? Yo creo que 3 cosas básicas, ¿no? La aceptación de la realidad como fundamento, el perdón y la gratitud. Entonces son como las 3 cosas. Y te digo que esto se hace en gerundio. La verdad que, o sea, en continuo. Porque yo creo que todavía sigo en el parto. Y hay una canción preciosa de Silvio Rodríguez. Dice, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y yo siento desde hace un tiempazo que la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. En un tiempo me moría de dolor yo, pero es evidente que el mundo está pariendo un corazón y que todos estamos palpitando y ojalá que sea por las razones adecuadas, pero estamos, ¿no? Como el universo, ¿no? En contracción y expansión constante, como el corazón, que es un universo. Y entonces yo te diría que esto es en gerundio, yo sigo en esto, sigo en el parto. Sigo en el parto y mi parto, que además el origen de mi vida fue un parto muy difícil. Eh, Pareciera que el origen de mi vida es continuo y el parto sigue siendo muy difícil. Eh, y fíjate que ahorita adopté una frase que es que el destino no es un punto de llegada, sino un estilo de viajar, un estilo de viajar. Y creo que en este parto difícil, pues ya el estilo de viaje va a ser mucho más disfrutable, porque esto no va a pasar. Vamos a estar pariendo constantemente y si lo vemos desde el esfuerzo y desde el grito, o lo vemos desde el que estamos dando a luz, son 2 perspectivas
muy diferentes del mismo hecho. ¿Cómo has podido integrar estos tres elementos? Uno era la aceptación, otro era la gratitud y el otro era, perdona, Perdón, el el perdón. perdón. ¿Cómo has podido integrar esto para hacerlo parte del punto del viaje? ¿Alguna técnica, alguna práctica, algo que te valga diariamente? Mira, para mí el fundamento de mi vida y de la vida y del método que explico es la libertad. Entonces, la libertad es la constante elección basada en tu realidad, porque justamente somos procesadores de información, pero hay varios procesadores internos, uno que te va dando cuenta de la realidad con criterio de realidad o con criterio de evidencia, decía uno de mis maestros más importantes, que se llamaba el maestro Cruz Diez, un artista plástico cinético espectacular, que murió a los 97 años, 95 años, pero bueno, es eterno, por Dios, el maestro es eterno. Yo me decía, es eterno, entonces me decía, mira, para mí la evidencia es la clave de encontrarme en el mundo. Entonces, yo me escojo de la evidencia para entender que la realidad es el punto de partida de cualquier elección viable que uno haga. Entonces, lo viable es fundamental. El criterio de lo viable es fundamental. O sea, la aceptación de la realidad viable es fundamental para comenzar cualquier origen, cualquier camino, cualquier punto en el GPS de tu vida, comienza desde la realidad viable. Entonces, la aceptación de esa realidad es constante. El perdón es justamente cuando me desvío de esa realidad a la fantasía que me construye mi niño interno o mi infante interno, porque tenemos un infante que, Sí, que, este Inner que, Child, ¿no? y que jode, no sabes cómo Uf, jode. Entonces, él tiene tres mecanismos básicos: la exageración, la comparación y la descalificación. Entonces, cuando me llevo, pues por ahí me, me, necesito perdonarme, pues para volver a la senda. Y la gratitud me mantiene en la senda, me mantiene muy cerca de eso que llamamos vida y que es la vida real. O sea, es decir, como te decía, yo tengo un año y medio encerrado, pero con una capacidad de agradecer más que nunca y de valorar más que nunca. Entonces, creo que hoy le decía a mi equipo, imagínate tú, o sea, que hoy se lo dije antes de hablar contigo, no lo puedo creer. O sea, me encanta haberlo hablado hoy con mi equipo antes de hablar contigo. Y yo decía, necesitamos ser como los que descubrimos, o sea, en una época del mundo se descubrió el microscopio. Y en ese momento la ciencia médica cambió para siempre, la ciencia de la salud. Entonces les dije al equipo, imagínense que nosotros ahora descubrimos el microscopio de lo humano. Vamos al mundo infinitesimal. Vamos a hacer un zoom in lo más que podamos. O sea, bueno, yo creo que en ese sentido hemos estado en un mismo espacio, pero haciendo valoración microscópica de la vida, ¿no? Y ahí hay mucho más abundancia y agradecimiento en ese sentido. Michael, aprovechando esto que decías del zoom in y de los casi un año y medio de confinamiento que lleváis, y muchos venezolanos, en este caso tú, lleváis en Venezuela, en este caso en concreto en Caracas, ¿qué es, ¿cuáles han sido los aprendizajes o qué dirías que ha sido lo más transformador o lo más relevante que te llevas de este año y medio en confinamiento? Mira, para mí el confinamiento ha sido un periodo importantísimo para encontrarme, o sea, para encontrarme en la grandeza de lo infinitesimal, para encontrarme en
en el ejercicio cotidiano del caos, como dijimos, el que ejerce el caos previene la crisis y ser caos ha sido parte de mi vida toda la vida. O sea, ha sido... entonces, ha sido encontrarme con los reencuentros humanos. O sea, no, aquí estamos tú y yo, ¿no? Hablando, pues de cuánto tiempo, mucho tiempo. Y me lo he encontrado con tanta gente. Me lo he encontrado para perdonar, me lo he encontrado para perdonarme, me lo he encontrado para pedir perdón, me lo he encontrado con... Entonces, yo creo que eso, yo creo que lo encuentro y por eso ahora mi narrativa todo es hacia el destino, porque el destino es un encuentro constante contigo. O sea, con esa inscripción que estaba en el templo de Apolo desde hace tantos tiempo atrás, conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo a su máxima expresión y ver que en verdad esa inversión tan importante en el conócete a ti mismo es fundamento de cualquier cosa que tenga que ver con ejercer una vida trascendente, apasionante y vida, una vida llamada vida. ¿Cómo dirías que has trabajado el conocerte a ti mismo en este tiempo de confinamiento? ¿Qué es lo que te ha inquietado? ¿Qué es lo que te ha removido? ¿Qué es lo que te ha causado curiosidad? ¿Qué es lo que has visto que no habías visto? La verdad que me lo preguntas después de una semana en que acá, o sea, mira, primero ha partido gente muy querida y muy cercana. Entonces, el valor de la vida todos los días, ¿no? O sea, que yo, por Dios. Pero después de esta semana que pasó, donde vivimos, por lo menos en Venezuela, episodios muy tremendos de descubrir personajes muy queridos en temas muy oscuros y que además con desenlaces muy oscuros de suicidio y todo. Entonces, descubrimos lo más lindo del ser humano y lo más oscuro del ser humano también. Pero entonces también descubro que en estas épocas hemos reinventado simplemente tecnologías muy antiguas, donde toda la vida hemos vivido la oscuridad del ser humano y toda la vida hemos vivido la luz del ser humano. Solamente que aplicando métodos distintos, quizás hoy en día un poco más masivos, pero quizás menos invasivos, como en otras épocas los linchamientos se hacían enfrente de la casa de la gente, hoy en día se hacen por redes sociales. Acabamos de vivenciar a Lionel Messi pidiéndole a sus 200 millones de seguidores en Instagram que se hagan voceros de, por favor, en contra del abuso en las redes sociales, ¿no? Entonces, hemos vivido épocas donde de alguna forma han evidenciado lo mejor y lo peor del ser humano, por tanto nos hemos visto humanos, porque creo que el verdadero infierno está en la pretensión de perfección, en la pretensión de perfección. Yo nunca vendo perfección, primero porque sería muy poco evidente, siendo el hombre quizás más imperfecto del planeta, pero además creo que siendo un abanderado de la imperfección, ahí también está la clave para poder liberarnos de eso. Leí hace muy poco a Edith Eger
con un libro espectacular llamado El regalo, The Gift. Una mujer de 92 años, sobreviviente de Auschwitz, muy colega, muy cercana de Viktor Frankl, pero más, digamos, desde el área científica, cognitiva, conductual, que nos dice que básicamente pues, la libertad es una práctica de por vida. Y la elección es diaria y es cotidiana. Entonces, la luz y la oscuridad es cotidiana. Y tener enfrente tu sombra es reconocer tu luz. Porque cuando no la ves, se apropia de ti y no te das fucking cuenta. Y eso es terrible. Necesitamos esa oscuridad para poder brillar, ¿verdad? No podemos brillar en medio de la luz. Y la verdad, yo no sé quién dijo que queremos brillar, o sea, no sé cuál es la pretensión de bombillo que tenemos los seres, de bombilla, no sé qué, o sea, no sé por qué aspiramos a ser soles, cuando podemos más bien ser lunas y reflejar el brillo de los demás. La verdad que a mí me encanta ser luna. Me encanta ser luna y poder... Qué bellísimo. Claro, y la verdad que la luna es impresionante porque la luna es magnética, mística, misteriosa, está creciente, está menguante, está nueva o está llena y sigue siendo luna. Nadie deja de cantarle a la luna, nadie deja de enamorarse de la luna, nadie deja siendo luna. Y tiene su lado oscuro, cuidado. Tiene su lado oscuro. En cambio, el sol es de a ratitos porque quema. En cambio, la luna siempre. La luna siempre. Interesante perspectiva. Siguiendo este hilo, siguiendo el hilo de la imperfección, de la oscuridad, de la luz, ¿qué significa? ¿Qué toma hoy ser humanos? ¿Qué se necesita? Mira, yo creo que primero la conciencia del ser humano parte de la biología, para mí. Yo soy muy biologicista. Entonces, si nosotros venimos de un ente unicelular y somos parte de 300, de trillones de células, que además según maestros como Deepak Chopra nos cuenta que cada 3 días renovamos las células de nuestro cuerpo, entonces tenemos un cuerpo nuevo, o sea que somos trillones de células cada 3 días, o sea, what the fuck, es una locura. Entonces, venimos de una célula y renovamos, entonces eso ya habla de una aspiración evolutiva. Entonces, cuando a mí me preguntan, dime, estas preguntas que te hacen, de pronto dije, en 3 palabras, ¿cómo te defines? Y de pronto alguien me dijo eso y yo dije, en constante evolución. Entonces, fue mi primera aspiración evolutiva, porque si venimos de una célula y somos 300 trillones constantemente en evolución, aspiración evolutiva. Lo segundo es en colaboración constante. ¿Por qué? Porque hay un mito, yo no sé, bueno, obviamente tuvo que haber sido un competitivo que se inventó este tema, pero yo en el podcast que estamos sacando pronto, que te doy la primicia, que cuando viene una cosa que se va a llamar Destinados, el viaje de ser tú. O sea, Destinados, el viaje de ser tú. Y el primer episodio es el viaje original, donde cuento que el viaje original nos lo tergiversaron, porque alguien nos cuenta que hubo un espermatozoide supuestamente que les ganó a todos los demás y que llegó a un óvulo. Pero eso seguramente es historia. Entonces dicen, eres exitoso porque ese espermatozoide le ganó a todos los demás. Y yo cuento la historia distinta. Yo digo, no, eso no es verdad. Yo digo que, ¿por qué no será que un espermatozoide era lo suficientemente cool
para que pronto todos los espermatozoides del planeta lo acompañaran y le decían, vamos, vamos, vamos. Y entonces el individuo, suspendido en esa emoción colectiva, seguía adelante y de pronto llegó y todos los demás, wow, se convirtieron en algo más grande porque trascendieron en él mismo. Si imagínate tú, es otra historia. Es la Otra misma jodida historia, historia. pero desde otra perspectiva, no competitiva, sino colaboracionista, que permite que este mundo sea un poco más colectivo que individualista y que permite que justamente el caos sea un caos pues sabroso, colectivo, muy nosotros, muy latino, muy desde la sabrosura de la celebración. Porque mira, ese espermatozoide era celebrado constantemente. No era, o sea, porque imagínate, si hubiera sido competitivo, seguramente los otros, qué sé yo, le ponen zancadilla, le escupen, qué sé yo, que le dicen, lo insultan. No, esto es todo lo contrario. Esto es una versión colectivista, impulsadora de celebración. Todos los que se quedaron atrás se quedaron en una fiesta, celebrando que el otro llegó. Es una maravilla. Por lo menos así veo yo la vida. ¿Qué les dices en esta época de depresión, de enfermedades mentales originadas por estos cambios? Primero te diría, ¿cómo te preparas tú mental y emocionalmente? ¿Y qué dirías primero esa pregunta y luego qué dirías a las personas que están en ese impasse o en esa caída libre? Mira, acá hay algo muy importante. Hoy estaba conversando con uno de estos chicos maravillosos que se está lanzando al mundo de la emprender, de la empresa, y uno lo ve aspiracional, y lo ve emocionado con su vida, y lo ve. Y una de las cosas que él me decía era, me has hecho descubrir la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Entonces, saber la diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas, y saber poner prioridad en lo que necesitas, más que en lo que quieres, es clave, porque te ubicas en la necesidad, la base, en lo importante, en lo que verdaderamente te dice tu vida que estás requiriendo, y ahí es donde pues, la aceptación, el agradecimiento y el perdón colabora. Lo segundo es siendo coherente con lo que te decía antes, sabiendo de quién te vas a rodear. Yo hoy tenía una reunión muy importante, la cual dije, voy a postergar, porque esto es más importante, porque vamos a impactar y vamos a conversar con Isa, y seguramente esa conversación le va a llegar a más personas. A lo mejor esta conversación con otra persona que es muy importante en el mundo, no sé qué tal, pero queda ahí. Acá, con Isra, vamos a impactar más personas, y sabes seleccionar e invertir tiempo. En tiempo, y a lo mejor otros dirán, pero ya va, pero aquello puede ser que... No. Yo apuesto por que por la inversión, la inversión de tiempo en la cual te puedas quedar sembrado en más vidas. Eso creo que puede ser, eso creo que puede verdaderamente ser mucho más productivo. Estos algoritmos donde puedes sembrarte en la vida como una versión del Horcrux de Voldemort, pero luminoso y no oscuro, donde vivimos en el alma de otros, pues mientras más almas podamos vivir, pues verdaderamente entonces hacemos perpetua no nuestra vida,
sino la vida de la vida. O sea, hacemos de la vida vida trascendente. Entonces, saber en qué inviertes tu tiempo es muy importante. Saber dejar legado. Mi papá murió, Isa, y cuando muere mi padre, yo te conocí antes. Ah, Recuerdo. te Eh, conocí antes. Y cuando mi padre muere, yo, o sea, se me quiebran muchas, o sea, primero yo, o sea, era mi mayor temor que muriera mi padre. Cuando mi papá murió, mi mayor temor era como si abrieran la caja de Pandora, ¿no? Y, o sea, el mayor temor de la vida se convirtió en temor en todo, a todo y presente en todo. Lo segundo, yo lo vi entrar en el foso de la tierra, enterrado, y yo vi que no se llevó nada. Yo lo vi y no se llevó nada. Ni los faraones, por cierto, ni los faraones que pretendían llevarse cosas porque los enterraban con todos sus tesoros, pues hoy en día las excavaciones sacan todo, así que no se llevaron nada tampoco. Entonces, no nos llevamos nada. Yo vi eso y lo vi y dije, primero, la vida se acaba. Lo vi. O sea, yo no sabía que la vida se acababa, a pesar que era consciente, no era consciente. Segundo, vi que mi papá no se llevó nada y inmediatamente me llegó la frase, solo te llevas lo que dejas. O sea, solo te llevas lo que dejas. Entonces, me pregunté, bueno, ¿qué vas a dejar? Porque tu papá no dejó nada, te dejó a ti. Los dejó a ustedes. Y lo que hagan ustedes ahora, lo que hagas tú, va a ser lo que tu papá dejó, porque además con la crisis económica venezolana, mucho de lo que él dejó, pues tampoco quedó. Entonces, no dejó nada, dejó lo que te dejó a ti. Entonces, ya lo que tú hagas es lo que él deja. Entonces, al final, el legado trascendente de en qué inviertes tu tiempo para que verdaderamente sea un tiempo que no muere, porque, porque hay estas de donde verdaderamente mueren las palabras que se dicen y no. ¿Sabes que hoy en día no prestamos atención mucho a las conversaciones que tenemos en WhatsApp o en Signal o en Telegram o en todas estas versiones? me gustaría decirte algo al respecto, pero es que no uso ninguna de las tres. O sea que... Bueno, pero te lo digo, ¿por qué te lo digo? Porque particularmente, por lo menos yo, para mí son las cartas mías. Antes la gente se enviaba cartas y era lo que quedaba. Yo le dije al equipo, le dije, vamos a publicar nuestras conversaciones. Si son conversaciones demasiado cool, demasiado, o sea, a mí me encanta conversar, o sea, sembramos poesía en esas conversaciones con el equipo, o sea, porque además son gente muy joven y me encanta poder hacer de mi vida parte de su vida y de su vida trascendente. Entonces, dije, vamos a publicar estas cosas porque estamos perdiéndonos de estas cartas que nos mandamos mutuamente. Entonces, yo creo que prestar atención a eso, a ese tipo de cosas, creo que hace de nuestra vida lo que necesitamos, lo importante, y no lo que el mundo nos va indicando y llevándonos a discusiones polarizantes que no nos llevan a ningún lado. Michael, ¿qué haces para mantenerte en este estado de claridad mental y enfoque en el que estás? ¿Repites No, alguna práctica, algún hábito? no me mantengo. Primero que aceptarlo. Yo no sé quién carajo quiera decir que se mantiene en estado de claridad. Pues Bueno, es te un... veo bastante fluido, ágil mentalmente, perspicaz, para mí al Sí, menos. pero es que eso es muy interesante. O sea,
Yo porque estoy emocionado y hablo contigo y hablo con tu audiencia y me emociono, pero otra vez, el infierno es la pretensión de perfección. Y ahorita hablo contigo y en 2 horas entro en crisis, si no le entro... Claro, y quien diga lo contrario, de vuelta está mintiendo, muchachos. Porque, porque en este mundo estamos. Y es verdad que podemos acercarnos o alejarnos más de lo crítico y de la crisis y eso es verdad, pero constantemente estamos ahí simplemente porque somos parte de una interacción dual donde estamos como individuos y estamos como colectivos. Somos partícula y somos tendencia. Entonces, en esa dualidad física, literal, donde estamos en todos los mundos al mismo tiempo, y si no nos estamos perdiendo de algo, ¿y por qué nos perdemos de algo? Porque si yo no me... Mira, mi maestro, uno de mis maestros me decía, Isra me decía, necesitamos mucho, cuando él decía, necesitamos mucho Burdel, cuando él decía eso, lo que decía era necesitamos mucho mundo. Mientras más mundo, mientras más fondo te nutras, mientras más fondo te nutras, más vas a poder conectar con las personas. Si uno solo se conecta con, si, no sé, en su ritual de meditación y entonces me quedo yo con mi mundo desconectado del mundo de los demás, estaré muy contento yo conmigo, pero a otros será muy difícil y mi pretensión será síganme. Y ese síganme, o sea, maravilloso, pero cuidado, porque dejo de conectar con un montón de gente que ni siquiera tiene la capacidad de seguir, porque no puede. Y eso me lo enseñó otro maestro que me dijo, hay gente que no puede. Mi mamá, ella tiene una secuencia de una meningitis, una consecuencia de una meningitis. Tiene bipolaridad paranoide. Y desde muy pequeñito yo aprendí que si yo deseaba, aspiraba a que ella viniera a mi mundo, yo tenía que ir en búsqueda de ella en su mundo. Sin saber, ella me enseñó el origen de una palabra que hoy en día usamos mucho, pero que a lo mejor no ponemos tanto en práctica, que es empatía. Que es vivir desde el mundo del otro, no desde los zapatos, güey. No, el otro, desde el mundo, desde amar al otro tanto que me meto en su mundo por eso yo hago todo, yo leo, yo miro series, yo escucho música, yo escucho todo lo que pueda y se parezca a un ser humano de hoy, yo lo veo, lo miro, lo consumo para poder conectar, porque si no me desconecto de alguien de su mundo, el cual pudiera yo traerlo no a mi mundo, sino a su propio mundo, a través de un mundo ajeno que lo desconecta. Entonces, verdaderamente yo creo que estamos constantemente en caos. Lo importante es conseguir espacios de serenidad y para eso, esos espacios de serenidad, vuelvo a las 3, aceptación, perdón y gratitud. Y lo otro es reunirme con las personas más adecuadas, que me llenen de esa salud y no que me llenen de insanidad. Yo creo que eso de que eres del promedio de las personas con las que te reúnes es absolutamente cierto. Sí, Tradicionalmente, los que eres del promedio, es que verdaderamente la pregunta es, más que preguntarte, eres del promedio, es cómo aportas, cómo aportas, cómo aportas. Entonces, elevas el promedio, elevas el promedio, elevas el promedio. Y yo creo que es una práctica muy linda. Qué supone para ti estos hitos estos imposibles que has logrado en los maratones que has recorrido? Porque es una parte de superación, es una parte de libertad, es una parte de elección
qué es lo que ahora en perspectiva, después de estos años, te llevas de todos esos maratones? ¿Algo que quieras destacar, algo que quieras compartir? Me llevo dos cosas, básicamente. Verdaderamente, cuando un grupo de personas se reúne apasionadamente alrededor de un fuego, todo verdaderamente, pero verdaderamente, todo es viable. En el tiempo adecuado, con los métodos adecuados y con la coordinación y la compaginación adecuada. Pero, por eso todo es viable desde lo viable. Ahora, lo segundo es que yo hice 5, y después de esos 5, y después de haber vivido todo lo que he vivido estos 5 años, después de esos 5 años, me di cuenta que no hubieran sido necesarios los 5. Y yo creo que eso fue muy importante, darme cuenta, porque fue demasiado dolor innecesario para lograr un mismo objetivo. Entonces, viví mucho dolor, mucho esfuerzo, incluso dejé de vivir mucho disfrute. Es verdad que fue particular que mi papá murió el año que yo terminé la secuencia de los 5. Pareciera que su cáncer estaba esperando que yo terminara. Pareciera que él estaba conectado con verme culminar y él me esperó en la última meta y yo tenía un ritual que era que yo terminaba el maratón, me ponían la medalla y yo le pedía a alguien que me quitara la medalla y se la pusiera a él. Porque yo sentía que él lo merecía mucho más que yo. Y recuerdo el día que me dijeron que ya no había más nada que hacer. Lo primero que en voz alta surgió en mí, a mí me sorprendió. Me sorprendió porque fue en voz alta, ni siquiera lo pensé. Salió en mi voz y no lo pensé. Y lo que salió fue, ¿y ahora a quién le voy a poner mis medallas? Y me di cuenta de dos cosas. Uno, que estaba viviendo de trofeos, innecesario. Y dos, que estaba viviendo para que mis trofeos se los viviera otro, innecesario. Aun cuando era desde el amor más profundo y puro, innecesario. Entonces, creo que de las grandes lecciones, paradójicamente, de los trofeos ganados, eran que uno, para descubrir lo primero que ya conté, de que todo es viable, uno hubiera sido suficiente. Porque verdaderamente hicimos algo insólito, mágico, y lo repetimos 5 veces. Pero uno hubiera sido suficiente para eso. Lo otro fue ya vivido desde lo ajeno, vivido desde la rigidez mental, vivido de plantearnos una cosa y no saber cuándo es deseo y cuándo es necesidad. Entonces, pues creo que son dos cosas que son contradictorias, pero que en verdad se complementan entre sí. ¿Por qué? Porque tú ves a muchos empresarios hoy en día, o ves a muchos emprendedores, o ves a muchas parejas, o ves a muchos que van sufriendo para mantener un producto, o para mantener una pareja, o para mantener un proyecto, o para mantener un estilo de vida, o para mantener un lugar donde vivir, o para mantener lo que sea. Cuando somos constante evolución y saber cuándo iterar el modelo, o pivotear el producto, o evolucionar la pareja, o simplemente no postergar un final
para mantener un bonito recuerdo y no construir una tragedia. Estado permanente de reinvención. Es constante, pero porque somos constante evolución. O sea, es lo natural, es lo biológico. Es lo biológico. No estoy hablando desde una narrativa, no sé, de autoayuda. No, es física, es biología. Es ciencia, es naturaleza, es lo que somos. Es Parménides, es Heráclito, es todo. Lo único constante es el cambio, es el río que nunca va a ser el mismo, es todo. ¿Qué es aquello que... Porque la motivación es un tema muy importante, como tú bien has dicho. ¿Cómo es posible mantenernos motivados y felices hoy? Si no, ¿qué hay que hacer? O ¿cómo lo ves tú? O sea, porque todo el mundo habla de la motivación, ¿no? Pero motivación es un 1% de todo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué fórmula necesitamos para hoy, Michael? Yo no creo tanto en la motivación. Ajá. No creo, o sea, no creo en la motivación. Normalmente la motivación es una búsqueda externa de algún tipo de estímulo. Creo mucho más en la autodeterminación. Creo que es necesario sensorializar o sensibilizar nuestros sensores de información que están en nuestro cuerpo para saber y que el cuerpo nos indique qué es lo que necesitamos evolucionar constantemente. Creo que en la autoestimulación va a estar la clave de ello y en la conexión, o sea, en la conexión con eso que nos conecta con la grandeza, no con lo grandilocuente, con la grandeza de lo infinitesimal que es lo mismo que lo infinito. O sea, es exactamente lo que se ve en el estudio de la física subatómica. Que yo digo que cuando estudiaron el átomo y lo más chiquitito, y lo más chiquitito, y lo más chiquitito, los científicos van y van y buscan y buscan y buscan y lo que encuentran es vacío. Entonces yo digo, si estamos llenos de vacío, en verdad a lo mejor estamos llenos de universo. Si esto fuera un suéter reversible, el vacío es universo, entonces somos universo. Entonces, verdaderamente lo que somos es conectar con esa grandeza que está inmerso en nuestra propia esencia, en nuestra propia conexión con nuestra respiración, con nuestros sonidos, con nuestra sensorialidad, con la diferencia que te hace entre una idea, una persona, un método, una plataforma, una palabra, un estudio, y saber que no hay nada que no sea para ti. Hay elementos que no son para ti ahora, pero que todo puede ser para ti en algún momento, siempre y cuando te lo permitas. Y aquí hay dos palabras claves en la vida, Isa, que en la elaboración del método es clave porque la libertad es la bandera. Entonces, es la palabra permiso y la palabra prohibición. La palabra, todo lo que no te permitas, te lo estás prohibiendo. Todo lo que no te permites, te lo estás prohibiendo. Todo. O sea, cuando tú dices, eso no es para mí, te lo estás prohibiendo. Cuando, no, eso es inadecuado, eso es malo, eso te lo estás prohibiendo. Ve a ver qué pasa que te lo estás prohibiendo. Ve a ver si es una prohibición tuya o es una prohibición aprendida y ajena. Y si vives de prohibiciones ajenas, a lo mejor puedes empezar a vivir de permisos propios. Y eso cambia completamente, se ensancha. No es un tema de out of the box, es un tema de ampliar la caja. Ampliar la caja. Cuando los
monjes hacen están usando su caja torácica para ampliar el mundo, su universo. No dejes de la caja, amplía tu caja, usa tu caja. Usa tu caja de resonancia para que resuenes en el mundo. No es salirnos de tu caja. Muy orgulloso de tu caja. Amplía tu caja, que es tu campo electromagnético, y si lo amplías, a lo mejor conectas con el campo de otro y ahí entonces empieza a pasar cosas muy padres, muy chéveres. Pura genialidad, Michael. Antes de pasar a las preguntas de fogueo rápido, quería hacerte una última pregunta relacionada con tu método, con DAR, con el alto rendimiento. Después de todos estos años dedicándote a encontrar y a trabajar en el alto rendimiento de organizaciones, equipos, personas, ¿cuáles han sido las grandes lecciones en alto rendimiento? A ver, las grandes lecciones eh, tendrían que ser que, por supuesto, eh, ah, la obligación limita mientras la pasión permite. Que la cultura más sana no tiene que ver con los órganos, como cuando te dicen la sanidad. Cuando tú dices alguien está enfermo, tú ves, los médicos dicen tiene enfermo el corazón, el pulmón, el cerebro, no sé, los órganos visibles. Pero una cultura enferma no es los órganos, no son las áreas, no son los departamentos, son las conexiones. Es decir, cómo se conecta la información. Una cultura que fluye en información es una cultura que verdaderamente genera alto rendimiento. Que cuando resuelves las inquietudes de tu futuro, haces de tu ejecución presente algo viable. Y entonces, yo creo que el manejo de la incertidumbre, que es algo natural. Una cosa es vivir en incertidumbre y otra cosa es vivir en inquietud. Son o en ansiedad, son completamente distintos. Y normalmente lo hacemos sinónimo. Eh, y que el uso adecuado del tiempo es estratégico para colocar el tiempo como tu aliado y no como tu enemigo. Que muchas organizaciones colocan el tiempo como sus enemigos y no como sus aliados. Y yo creo que eso es clave, clave, clave. Gracias por estos aprendizajes y gracias por compartir tu experiencia. Vamos a las preguntas de fogueo rápido. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Por lo menos en palabras, en versión, El Principito, sin duda. El ¿Por Principito. qué? Porque te pone el foco en lo importante, en lo que necesitas y no en lo que deseas. Porque no limita la creatividad cuando una, un- una boa que se tragó un elefante puede ser una boa que se tragó un elefante y no un sombrero, cuando verdaderamente nunca sacrificas ningún atardecer. Por cualquier cosa que puedas hacer en la vida, nunca sacrificas ningún atardecer. O sea, es decir, en mi método no hay sacrificio. Hemos vivido mucho desde la épica del sacrificio. Y yo no creo en el sacrificio, yo creo en la elección constante, pero nunca en el sacrificio. Yo creo que elegimos el tiempo adecuado para cualquier cosa, pero nunca sacrificar algo, y menos aún sacrificar a alguien. No, simplemente a veces no es el tiempo y no es el momento, pero no es un sacrificio. Nunca es un sacrificio. Siempre puede haber una vuelta cuando no nos sacrificamos. Y yo creo que eso, sí, el Principito. ¿Tu cita favorita? Oh, wow, mi cita favorita. No, no tengo, oh, wow, no la tengo, ¿ah? Favorita.
¿O la cita que más has usado o que más usas? Yo creo que una de las que uso mucho es una de la Madre Teresa de Calcuta que decía, no te permitas que nadie se vaya de tu vida sin ser mejor o más feliz. Es la Madre Teresa siendo la Madre Teresa, ¿no? Desde luego que sí. ¿Quiénes han sido, podrías nombrar los 3 maestros que más te han impactado? Bueno, mi padre, sin duda, siendo un hombre muy imperfecto, pero creo que me enseñó mucho. Un maestro llamado el maestro Carlos Cruz Diez, artista plástico que me enseñó eh, cómo hacer de la vida arte y cómo hacer arte de la vida. Eh, y yo creo que otro maestro que se llamó el maestro José Antonio Abreu, que me enseñó cómo hacer de la música individual música orquestal y vivir la vida como una orquesta, donde puedes un día ser director de la orquesta y otro día simplemente ser el que ejecuta el triángulo de la orquesta o cualquier otro instrumento y no por eso eres menos importante, porque en la sinfonía que vivimos, pues nos necesitamos todos. ¿Qué habilidad definirías como determinante en este momento en el que nos encontramos? La habilidad de escuchar, la habilidad de sonreír, la habilidad de llorar, la habilidad de abrazar, ¿eh? Habilidades. ¿Y qué hábito raro tienes que no te puedas quitar de encima? Eh, qué hábito raro, que yo soy tan raro, completo. Eh, mira, el hábito, creo que ahorita, o sea, me gusta estar al lado de ventanas. Ventanas, necesito ventanas. Cerca, necesito ventanas, necesito cielo, mirar al mundo. ¿Qué es aquello de lo que más orgulloso te sientes? Con las personas con las que me he cruzado en la vida. ¿Qué es aquello? ¿Cuál ha sido tu mejor fallo? Vivir. ¿Cuál ha sido tu peor éxito? Lograr, conquistar. ¿Cuál es el momento que más has llorado? Eh, Lloro mucho, lloro siempre. La muerte de mi abuela fue una muerte muy particular. La de mi padre quizás la más trascendente, pero la de mi abuela, creo que fue un mes después de la de mi padre, creo que me permití en esa muerte llorar la vida entera. Llorar la vida entera. Si tuvieras que elegir un equipo de fútbol de 5, Five aside, un equipo de fútbol 5 y tuvieras que elegir a los 5 personajes más míticos de la historia, vivos o muertos, con los que harías un equipo, ¿quiénes serían? No necesariamente son futbolistas, son los 5 No, 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 personas. claro, claro. Dios mío de mi vida. Mandela estaría en mi equipo siempre. Mandela estaría en mi equipo. Creo que, creo que, creo que Einstein es un tipo no por lo inteligente, sino por su sentido del humor. Creo que sería muy cachondo, ¿verdad? Sería muy, sí, sería, creo que mientras que
creo que metería a mi abuela en mi equipo, sin duda. Esa mujer tenía una... O no, mete a la Madre Teresa, Ok. que sin duda que mi abuela y la madre tenían mucho en Ujú. común. Y creo que haría, que haría, que haría equipo con un bebé. Un bebé siempre es necesario un equipo para que nos enseñe a mirar el mundo como si estuviéramos recién nacidos. Qué Y, grande. y Julio Verne, yo creo que Julio Verne tenía una capacidad, Dios mío, o sea, Elon Musk le debe mucho a Julio Verne, creo ¿Cuál yo. es tu próximo proyecto? Esa era una de las preguntas más importantes que me hacía el maestro Cruz Díaz cuando me encontraba con él. Em, y, y la verdad que mi próximo proyecto es encontrarnos en un viaje colectivo que nos permita hacer del destino un estilo de viajar y no un punto de llegada. Es no convertir el juego infinito, sino el juego infinitesimal. Es eso de cambiar las miradas para encontrar en lo pequeño verdaderamente la grandeza. ¿Es un libro? ¿Es una plataforma? Hoy en día es todo. Mm. Hoy en día, hace poco a alguien le dije, vamos a hacer un libro de tal cosa. Y me dijo, ¿de verdad? ¿Hoy vas a hacer un libro? Cuando hay tantas plataformas y más ágiles y evolutivas. Y la verdad que dije, es verdad, tienes razón. O sea, hoy en día es todo. Hoy en día creo que el multiplataforma llegó para quedarse. Pero como siempre, sin duda alguna, me conoces, eh, siempre con el ejemplo por delante, siempre con algo ejemplar. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en toda tu vida? Decir que sí. Yo creo que decir que sí es atrevido, es sabroso, es ¿Y valiente. qué aventura todavía no has hecho, pero vas a hacer seguro? Date cuenta que no he dicho desafío, he dicho aventura. No, bueno, me imagino. Y mira, o sea, hay varias, ¿no? Me provoca, pero no, me voy a quedar con esta. Me voy a quedar con esta. Cantar en un musical. Cantar ¡Oh! en un musical. Cantar en un musical o participar en un musical no lo he hecho. ¡Qué bonito! Sí, sí, me encantaría. ¿Quién, quién te está inspirando recientemente en este nuevo mundo? Ah, mucho. Yo creo que hoy en día la mujer en general, creo que es un personaje en sí que siempre me ha inspirado, pero mi madre con quien ahora vivo, porque antes yo vivía en un avión, ahora vivo en mi casa. Entonces ahora vivo y mi madre, que pues ya mi papá murió y vive conmigo, me está enseñando todos los días de una manera impresionante. Y en ella reflejo a todas las mujeres del mundo. Y la verdad que es impresionante. Siempre, todos los años escribo sobre las tres palabras más importantes que nos sirvan de guía durante el año. Ahora ya llevamos un poquito de año, pero ¿cuáles serían tus tres palabras? En constante evolución. Ah, Sí, viste como la pregunta siempre llega, es increíble. y por último, dos preguntas más. ¿Qué pregunta? ¿A quién me recomendarías entrevistar en un próximo podcast? Eh, hay un personaje que yo amo mucho, que quiero mucho, que es una mujer extraordinaria, que es una de mis socias, se llama
Verónica Ruiz del Viso, y tuve una vida apasionante como mujer y como joven empresaria y emprendedora. Y yo creo que sin duda alguna ella es fantástica. Genial, te contactaré para la intro, si es posible. Y por último, ¿qué pregunta te gustaría lanzar a la audiencia? ¿Qué pregunta? Sería, ¿qué mereces? ¿Qué mereces? Me encanta. Michael, ¿dónde te puede encontrar, dónde te podemos encontrar en quien quiera buscarte, quien quiera saber de ti? Arroba mi nombre y apellido, arroba Michael Melamed en todo lo que quieran. Arroba Michael Melamed en todo lo que quieran y ahí me van a encontrar. Y me van a encontrar, ¿ah? Porque me encuentran a mí. Estoy ahí, estoy presente, estoy conectado, Eres tú. sí, porque es importante decirlo. Sí, hay un Mucho. equipo, participo con un equipo que siempre les digo, siempre voy a hablar de ustedes, porque la gente, yo no sé, a veces la gente no es y además no dice que no es. No, no, pero soy yo, y además soy yo y un equipo extraordinario, Own it. no, y además es el equipo y mi persona, o sea, yo siendo un instrumento más de la orquesta, ¿no? No el director. A veces dirigimos, a veces tocamos un violín, a veces algo menos dramático, ¿no? Michael, imagínate que la última pregunta que ahora te damos breaking news en CNN US y tienes un titular, 5 segundos, ¿qué nos dirías? Estamos vivos. No te ha hecho falta 5 segundos, ¿eh? No, estamos vivos. Estamos vivos. Y por último, algo que quieras añadir, algo que quieras que haya No, dejado. que no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo. No es lo mismo. Entonces, procuremos no solamente estar vivos, sino sentirnos vivos y por ahí contagiar vida. Creo que ahí estamos. Michael, gracias, un honor haber participado en este programa. Gracias por cedernos tu tiempo, tu sabiduría, tu experiencia, tu humor, tu cariño, tu compasión, tu entrega, tu autodeterminación y tu ejemplo de liderar con el ejemplo. Gracias. Amén, amén. Te quiero mucho, los quiero y los Igualmente. abrazo desde donde estemos. Y amigo, amiga, no hay mejor forma de acabar este podcast que cediendo el cierre a mi compañero Michael. ¿Algo para cerrar, Michael? Nada, que como dijimos al inicio, el que ejerce el caos previene la crisis. Vamos, seamos caos por todos lados. ¡Vamos! Vamos, sí, señor. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, Michael Melamed e Isra García.